Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la materia Estrategias de Distribución. Estamos en nuestra sesión número 14. Profesor Aldo Sánchez, vamos a continuar con el tema de la estrategia de internacionalizar nuestros productos o nuestros servicios como una manera de crecimiento para poder hacer frente a los retos competitivos que las empresas tenemos. Bien, continuando con el tema de la clase anterior, en donde hicimos un enfoque en los dos factores importantes que determinan una estrategia de crecimiento a través de internacionalizarnos, que es con la adaptabilidad de los productos en los mercados locales y con nuestra estrategia de costos, y a su vez, tenemos 4 estrategias como internacionalizar, multinacional, transnacional o estrategias globales. Van de acuerdo a una serie de necesidades, tipos de distribución y tipos de inversión que las empresas tienen que hacer para poder determinar qué tipo de estrategias son las más adecuadas de acuerdo a su contexto como empresa. Bien, en ese sentido, hablamos también de dos palabras importantes, que es constantemente estar evaluando la estrategia y la capacidad de los recursos con los que estamos operando para poder dar esa adaptabilidad a la estrategia. En ese sentido vamos a enfocarnos en la clase del día de hoy a esta parte de evaluar lo que estamos haciendo. Recuerden que todo en la vida tiene que ser medible para que pueda ser mejorable. Tiene que haber estándares, indicadores, puntos para evaluar si estamos llegando realmente al objetivo, si estamos realmente llegando a lo que la estrategia fue hecha. Y para ello vamos a analizar que toda estrategia, cuando se está llevando a un punto de internacionalizarse o que escogimos como estrategia de crecimiento vender nuestros productos o nuestros servicios en otros mercados, en otros países, vamos a tener que evaluarlos bajo 4 puntos importantes, con los cuales vamos a arrancar la clase, los cuales los vamos a estudiar a detalle y también podemos aprender a evaluar estos procesos. El primer punto es que tenemos que determinar que los suministros o la proveeduría de los materiales van a ser centralizados. Tenemos que garantizar la calidad de los procesos, de la entrega, de la distribución, del precio. Tienen que llevar un estándar de calidad. Recuerda que cuando vimos la clase de Kasuga, donde estábamos viendo la ética en la distribución, Carlos Kasuga hacía mención que una estrategia que hizo Japón para poder crecer fue que al momento en su mercado interno de dar la mayor calidad posible en sus productos a un precio muy bajo, hizo que esos productos se pudieran exportar, porque al final el precio y la calidad era de tal manera o de tal grado efectivo que empezaron otros países a comprarle sus productos o ellos lo empezaron a vender por estas dos características, precio y calidad. Y vimos que ese mismo fenómeno, Teodoro Levitt hace la misma afirmación y decir, los consumidores están teniendo una homologación en la compra y siguen poniendo como prioridad precio y calidad. Y entonces podemos ver que esta tendencia varios autores la empiezan a manejar y se empieza a convertir en el origen de estandarizar procesos y empieza la globalización en los consumos de varios países de un mismo producto o de una misma marca. Entonces hay que centralizar los procesos de insumos para poder garantizar esa calidad. El punto número 2 habla que la introducción de una nueva fórmula comercial o una mejora de una fórmula ya existente a un mercado. Cuando tú vas a hablar de calidad, cuando estás hablando de garantizar que el producto que yo compro en México tiene la misma calidad que en Colombia y tiene la misma calidad en España y tiene la misma calidad en Portugal y tiene la misma calidad en la India y tiene la misma calidad en Taiwán, habla de que tienes una fórmula de éxito. Y esta fórmula de éxito es parte de la estrategia, es parte de los procesos que está haciendo bien tu empresa. Hablar de una fórmula de éxito es hablar de una inversión. Si tú como persona me podrías decir o me podrías indicar qué es lo que te ha dado éxito en la vida, cuál es tu secreto, cuál es tu fórmula, te vas a dar cuenta que eso te llevó atrás un sacrificio, te llevó atrás una inversión
para poder garantizar, para poder desarrollar esa habilidad que hoy es tu secreto. Las empresas es exactamente igual, tienen procesos, tienen secretos, tienen inversiones que les han dado éxito y que se han replicado en diferentes países. Pero cuando tú ya vas a hablar de mercados internacionales, tienes que evaluar que a veces en un mercado internacional, si estamos hablando que el mercado es muy local y que requiere que tropicalices, tienes que hacer una adecuación a tu secreto o a tu fórmula. Porque no necesariamente lo que te da éxito en México te puede dar el éxito en un mercado muy parecido como el venezolano, porque tendría condiciones que tendríamos que evaluar para garantizar si la misma fórmula me dio éxito. Estamos hablando que estamos estandarizando, pero si tendremos que adaptar esa fórmula, estamos hablando que estamos tropicalizando. Entonces, aquí te habla que hay que determinar y evaluar la fórmula de tu éxito. Como punto número 3 tenemos la obtención de economías de escala derivadas de una mayor dimensión empresarial. Recuerda que las economías de escala son aquellas economías que te dan la facilidad de poder implementar ahí, en ese lugar, la planta, el centro de distribución, te dan las facilidades de crecimiento, no te cobran impuestos, te facilitan el transporte. Son economías que son en vías de desarrollo, pero que dan todas las facilidades para que los productos unitarios que fabriques puedas bajar el costo. Al final la economía de escala te permite que el costo unitario baje de acuerdo a todos los procesos que vas a hacer para poderlo fabricar, distribuir, promocionar y entregar. Bien, y por último punto que vamos a evaluar dentro de las características que estamos midiendo en nuestra estrategia internacional, tiene que ver con las búsquedas de ventajas de localización. Al final del día tienes que elegir en qué país vas a poder ingresar tus productos o tus servicios y tiene que ser sometido a un consenso de por qué este país y por qué no otro. Suena como algo muy sencillo, muy trivial, pero la realidad es que tienes que evaluar muy bien. Inclusive si yo tuviera que determinar en un mercado nacional, si pongo una fábrica en el sur o en el norte del país y de ahí poder distribuir una zona regional de estados, tendría que pensar por cuál inicio, si por A o por B, o cuáles son las consideraciones tanto del gobierno, tanto de infraestructura, tanto de mano de obra, porque también la mano de obra calificada, si fuera el caso de poner una planta, pues tendríamos que evaluar dónde está mayor calificada, cuestiones de salarios mínimos, cuestiones de materia prima, dónde está el acceso a la materia prima, cuestión de consumidores, en cuál de estas dos regiones está concentrada la mayoría de consumidores. Entonces, tendríamos que poner someter estas variables a la consideración de mayor ventaja y de mayor ganancia. No poder simplemente en una sola variable poner toda la decisión porque entraríamos en riesgo. Entonces, para ello vamos a desarrollar un método de análisis en estos 4 puntos y los vamos a ir analizando para determinar qué factores, qué variables y qué experiencia te quiero compartir para que tú puedas determinar cuando estés en el caso, particularmente ser partícipe de la evaluación de la estrategia y concretamente en la distribución, que es parte de que los atiende la materia. Para ello, cuando estamos hablando de la obtención de los suministros, son ventajas competitivas aquellas empresas que operan en mercados globales sobre las que operan sobre mercados locales. Obviamente estábamos hablando que la ventaja de los mercados globales y de los mercados internacionales es que tienen los procesos estandarizados a nivel mundial y eso implica que tus costos sean más bajos. Entonces, cuando este tipo de empresas entran a mercados locales, llegan a precios más baratos, llegan a precios más accesibles, pueden hacer promociones, pueden hacer 2x1, pueden hacer descuentos, o sea, tienen una manera de poder ingresar al mercado de una manera tremenda. Hay que tener cuidado porque algunos productos en algunas ocasiones llegan por debajo del valor del costo de los propios productos locales y a eso le llaman dumping cuando tú estás vendiendo tu producto por debajo del valor del costo del producto y eso se le llama competencias insanas porque finalmente revientas al mercado porque todos te van a comprar y entonces la regulación de los precios, que eso se ve en la materia de estrategias de precio, te va a poner una limitante o el gobierno o las asociaciones o las certificadoras te van a poner un limitante sobre la conducta de los precios.
pero de alguna manera, si tú llegas dentro de los estándares reglamentarios o los estándares permitidos de la economía, puedes estar dentro de los niveles más bajos y aún así estás obteniendo ganancia, siempre y cuando funciona esto, mantengas la calidad necesaria del producto. Aquí en algunas ocasiones llega a pegar la piratería porque hay productos que son piratas, son copiados, pero no contienen la calidad necesaria y son ingresados a los mercados informales. No son obviamente, no son metidos a la cadena de suministro formal de un país, pero hay que tener cuidado porque esto te podría pasar también. Entonces, en este sentido, la llegada de las cadenas, por ejemplo, de los supermercados, los hipermercados, hacen que haya una regulación. Ponemos el caso, por ejemplo, de Francia a España. Los fabricantes se encuentran en Francia, pero pequeños fragmentos del mercado que se venden en España los podemos mantener, manejar, distribuir desde España. Y con esto, aunque de alguna manera haya similitudes de compra entre España y México, perdón, entre España y Francia, a través de las cadenas de supermercados o hipermercados, tenemos concentradas, por ejemplo, las operaciones en España. Entonces, esa centralización que hablábamos, que por ejemplo yo puedo concentrar en Italia toda mi zona geográfica de Europa mediterránea, puede ahí centralizar mis operaciones, pero a través de los intermediarios que son los supermercados, voy a empezar a vender mis productos garantizando calidad y precio y obviamente teniendo una estandarización, ¿no? Entonces hay que evaluar dónde estamos centradas la proveeduría, dónde está centrada el proceso de trabajo. Recuerda el caso que vimos de McDonald's y por ejemplo McDonald's, sus proveedores de carne estaban centralizados, o sea, toda España estaba centralizado el proveedor en España. Ahí no, por ejemplo, si hay un proveedor en Francia, no lo atendía a España. Recuerda que España, por ejemplo, siguiendo el caso de España, tenía 400 McDonald's de tiendas. Entonces, para darle abastecimiento a las 400 tiendas, España tenía su propio proveedor de carne, tenía su propio proveedor de pan, tenían sus propios procesos de agricultura para las ensaladas, tenían su propia empresa de logística que daba atención exclusivamente a España. Entonces también la centralización se puede dar en un solo país cuando el nivel de consumo y el nivel de los productos lo requiere y es de ese tamaño. El segundo punto que vamos a entrar en análisis va a ser que la introducción de tu fórmula que habíamos hablado de éxito o bien lo que estábamos transformando o adaptando a las circunstancias actuales tiene que ver con las innovaciones para capitalizarlas, para materializarlas, hacerlo acelerado, que sea rápido para poder implementar esas nuevas acciones de éxito al mercado. Entonces, para ello es el saber hacer. El saber hacer es el how-know, es todo aquello que son procesos de éxito que estás compartiendo en las zonas geográficas donde también se vende tu producto, para que al momento de que se fabrique, se distribuya, llegue de la manera correcta. ¿Esto cómo lo aterrizamos? A través de manuales de procedimientos, a través de manuales de organización, que van a permitir tener un conocimiento amplio del producto. Estas circunstancias explicarían el desarrollo acelerado de otros países para poder hacerlo. Un ejemplo que ponemos aquí, el pionero en esto fue Carrefour. Carrefour, al ser un supermercado de Francia, al momento que hace una expansión y que hay Carrefour en todo el mundo como una empresa, un intermediario, un distribuidor, persona que tiene contacto directo con el cliente, pues finalmente ellos ponen procesos operativos para poder trabajar y garantizar que cuando tú llevas tus productos a la exhibición de un Carrefour es de una manera homogénea en cualquier parte del mundo y garantiza a través de esta cadena de suministro una excelente exhibición y una garantía de que te puedan consumir. Obviamente Carrefour pone una serie de elementos, de estándares de calidad que debes de tener. Pongo un ejemplo, Carrefour no ha desaparecido, pero por ejemplo ya para el caso concreto de América, con caso concreto México, Distrito Federal, no hay Carrefour. Entonces, tomas la decisión también cuando retiras ciertas cadenas, ciertas tiendas las vas a retirar de ciertos países, de ciertas zonas, porque no cumplen las características que habíamos mencionado en un principio. No hay los suficientes consumidores, la competencia es muy agresiva, las condiciones gubernamentales no son las adecuadas, las condiciones de transporte de productos no son las más adecuadas,
la economía es cara en México, la gasolina, la inflación. Entonces son elementos que te van a decir, hay que retirarnos de este mercado y, por ejemplo, vamos a ingresar a Guatemala, porque hay más apoyos, hay más condiciones. O bien, vamos a retirar y vámonos a Brasil. ¿Por qué a Brasil? Porque el nivel de consumidores es mayor que en México, la densidad poblacional es mucho mayor, hay mayor nivel de consumo, hay mayor nivel socioeconómico, y nos vamos, por ejemplo, a Argentina, que Carrefour en Argentina es un exitazo como tienda departamental, sacan y nos vamos para allá. Entonces son de algunas circunstancias que te van a permitir entender cuándo hay un movimiento de las empresas. Nuestro tercer punto tiene que ver con la obtención estábamos hablando de las economías de escala, y es precisamente encontrar esto que acabamos de comentar, qué ventajas me permiten ciertos países, qué desventajas tiene, y poder evaluar en un costo-beneficio si para el nivel corporativo es rentable o no es rentable. Perdón, algunas circunstancias de algunas empresas por presencia de marca, aunque me dejen poca ganancia, me va a permitir que yo mantenga ese negocio ahí, pero esas serían circunstancias particulares y sería una estrategia de mercadotecnia por una presencia de marca. O bien llegar a una alianza, llegar a una cofusión o una fusión completa con otro tipo de supermercado para poder garantizar las ventas, pero pues sería un negocio netamente ahí ya de acciones en donde ya no figuraría la marca de Carrefour, pero pues si netamente el tema es de dinero, pues a lo mejor Carrefour sigue teniendo acciones en México a través de Soriana, por ejemplo, porque compró Carrefour, pero ya la marca Carrefour como tal desaparece. Bien, pasamos al cuarto punto que tiene que ver con estas ventajas que estábamos analizando en la localización del país que elegimos. Y para ello, puedes analizar en tu slide, es un poquito, está llena el slide de texto, se ve un poquito cargado, pero es muy importante que estos elementos los tengas porque te van a ayudar para el estudio del examen. La búsqueda de ventajas de localización, se conseguirán mayores ventajas de localización en aquellos países donde la afinidad sociocultural con el país de origen del formato comercial sea mayor. Obviamente estábamos viendo que las afinidades de compra, las afinidades de transporte, las afinidades gubernamentales, pues ayudan. En ese sentido, los primeros países para implantarse son los más semejantes geográficamente y socioeconómicamente a aquellos donde se produce tu fórmula de éxito comercial, que esto ya lo habíamos comentado. Posteriormente, la internacionalización se dirige hacia aquellos países más alejados geográficamente y aquellos países y que también socioeconómicamente son un poco diferentes. Esto es el caso de la internacionalización de los hipermercados de origen francés, cuya expansión se ha iniciado en los países mediterráneos como España, Italia, Portugal, y ha continuado en América del Sur. Platicábamos el ejemplo de Brasil y de Argentina, para hacerlo recientemente en países más lejanos como Estados Unidos y actualmente en Taiwán y China. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo en el pizarrón para poderlo ejercer, ¿no? De hecho, soy bastante mal dibujante, ¿eh? Haz de cuenta que este es el mundo, y no se vayan a burlar que parece una pera mi mundo, pero la última descubrimiento geográfico, la Tierra no es circular, es como un ovoide de forma vertical. Cuando habla de la estrategia regional, es una estrategia regional. Vamos a poner un ejemplo que esto fuera Europa, y estamos hablando del caso concreto de Carrefour. Entonces, si Carrefour me pone que aquí fuera Francia, la primera estrategia que recomienda para poder expandir son con los territorios alrededor. Por ejemplo, si tenemos España, tenemos Portugal, digo, así no es la realidad, pero nada más es para darnos una idea, ¿eh? Y tenemos Italia. Entonces, operativamente, acuérdate que tenemos dos factores importantes, que es el costo y que tenemos la adaptabilidad del mercado. Y la adaptabilidad de un mercado, hay ciertas características. Si yo tengo aquí mis productos, mi gama de productos y servicios, mi gama de productos o mi línea de productos y servicios tiene un target y tiene características los productos.
Entonces, estas características y este target, de acuerdo a los productos y servicios que ofrezco, finalmente tengo siempre que cuidar el costo y siempre tengo que ver que se adapte al mercado. ¿Por qué? Porque de este lado tengo a los socios, tengo al director general evaluando la estrategia. ¿Sí te acuerdas de eso? Y cuando estamos evaluando la estrategia, finalmente estamos viendo utilidades y estamos viendo las ganancias de tus estrategias. Entonces, perdón, teniendo esto en cuenta de que mis utilidades son mis ganancias, siempre tienen que aumentar, no disminuir, ganar más mercado, pues algo que te recomiendan para la estrategia tiene que ver con ir en una forma regional. Por ejemplo, si mi CEDIS lo tengo en Francia, pues yo creo que de aquí no aumento mucho el costo si empiezo a distribuir a estos países. Entonces, lo primero que te recomiendan es que cuando vas a empezar a internacionalizar, primero veas a los países, a las zonas comerciales que tienes más cerca. Pequeño problema, tienen que garantizar que tus productos y tus servicios haya mercado y haya características y lo más importante, haya condiciones óptimas para poder vender ese producto en estos mercados. Entonces, si hay condiciones óptimas de mercadeo, de negocio, y hay mercado que te compre tus productos o tus servicios, podría empezar una buena estrategia de crecimiento geográfico. La segunda es que digamos que no hay las suficientes condiciones, el mercado es pequeño, pues tu segundo paso ya sería buscar de manera más lejana otros países. Y ya cuando pasas al 2, porque esta es la estrategia 1, cuando ya vas a buscar otros países, sí tienes que garantizar que, bueno, tu fortaleza no es ya el tratamiento local, porque estás buscando el cercamiento geográfico para no subir costos. Pero si vamos a otra región, sí tienes que garantizar que las características o el target sean garantía de que te van a comprar. Y yo diría un paso 3 cuando ya buscas completamente otros más lejos. Entonces, entre más lejos geográficamente tú busques clientes, implicaría un mayor costo. Y ese mayor costo implica porque tienes que tener CEDIS, tienes que tener a lo mejor plantas, o sea, ya vas buscando para poder dar ese abastecimiento elementos mayores de cobertura. Y esos elementos mayores de cobertura implican mayores costos. Entonces, ¿dónde entra la estrategia? Pues la estrategia es que para poder garantizar de que no vas a tener un aumento de costos exorbitante que haga que ya no haya utilidades, entonces entra la parte de lo que llamamos globalización, internacionalización, multinaciones y transnacionales, que con estas estrategias que vimos la clase pasada, tratas de mantener el costo y la adaptabilidad del mercado para que sigamos teniendo utilidades, que eso lo vimos la clase pasada. Entonces, teniendo este escenario, la internacionalización de tus productos hacia los otros países vas a poderlo también manejar a través de la zona geográfica para poder tener un entendimiento de mantenimiento de costo. Ahora, en este ejercicio, manteniendo el ejemplo que estamos hablando de un Carrefour, de igual manera el formato de descuento que sugieren en Alemania va de la mano con las empresas Aldi y Lidl para poder internacional en primer lugar en países, por ejemplo Alemania hace un mismo ejemplo, internacionaliza primero en el centro y el norte occidental de Europa, por ejemplo va a Austria, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia y la Gran Bretaña por la cercanía geográfica. Después se mueve al este de Europa y va creciendo de esta manera para no aumentar los costos. Pero también se debe tener en cuenta a la hora de hablar de las ventajas de localización que se pueden conseguir a través de la internacionalización, la dimensión de mercado local. Cuanto más reducido sea el mercado local, más saturado va a ser tu nivel de competencia. Acuérdate que habíamos hablado de China y la India. ¿Qué características tiene China y la India? Si yo me regresara a mi mundo, vamos a regresarnos al mundo.
Si yo me regresara al mundo, resulta que hasta por acá de este lado empieza Asia, ¿no? Y por acá está China, ¿no? Y vamos a ponerle por acá hasta la India. ¿Qué característica tienen? Pues que están hasta el otro lado del mundo y están lejísimos, pero obviamente el que yo invirtiera en estos países implicaría un costo también mayor, porque acá sí de plano tengo que poner a fuerza planta, tengo que poner CEDIs, centros de distribución, tengo que contratar gente, tengo que hacer un corporativo de personas que lo administren, pero la diferencia es que India y China tienen una densidad poblacional altísima. ¿Qué quiere decir? Que tienen mucha gente y que hay mucha gente que te va a comprar. Entonces aquí sí conviene hacer negocio, porque como hay la suficiente gente, me va a dar el suficiente ingreso para poder pagar y resulta ser un mejor negocio que a lo mejor hacer una expansión entrando a estos países. ¿Por qué? Porque tienen muchos consumidores. O sea, repito la cifra, es una cifra que a mí me espanta. La clase media en China son 200 millones de personas. O sea, son más, es un poquito menos del doble de mexicanos totales. Son de clase media. O sea, 200 millones de personas es la clase media en China consumiendo. Entonces, te pone también este ejercicio como otra opción dentro de tus estrategias de crecimiento, poder abarcar este tipo de mercados. Entonces, lo que estamos platicando es que estos países destino, de objetivo de tu estrategia, obviamente tienes que contemplar también el poder de los competidores. Si el poder de los competidores, estamos en un mercado tan grande como el chino, pues no habría tanto problema. La famosa y clásica frase del sol sale para todos puede aplicar, pero si te vas y te metes, por ejemplo, a Noruega, te metes a Dinamarca, te metes a Luxemburgo, donde el mercado es pequeñito, pues sería como que dudoso o se harían demasiadas evaluaciones para determinar si es conveniente que tu producto entre a distribución y a la venta ahí, ¿no? Bueno, para la mayor aplicación de este tipo de estrategias internacionales, también hay que evaluar las limitaciones legales de aduanas, de impuestos, de vías de comunicación, de acceso. Por ejemplo, a mí me quedó muy claro que hay países como por ejemplo Venezuela, que cuando ellos nacionalizan cierto nivel de industrias, el gobierno las adopta, y eso le pasó a Cemex. Cemex tenía una filial, tenía una fábrica grandísima, creo que era más grande que la mexicana en Venezuela, y el gobierno la nacionalizó. Y entonces la planta o la fabricación de cemento que se hacía en Venezuela por parte de Cemex era tremendo. Entonces también hay que tener mucho ojo con la parte política, con la parte de las relaciones exteriores que los países manejan, porque también hay ciertos países que por su lugar, por su ubicación en el plano, por sus condiciones comerciales de su gente, son muy atractivas, pero si el gobierno influye o este tipo de políticas no son de las más adecuadas, pues implicaría que se detienen las inversiones. De ahí la importancia que también que los gobiernos, dependiendo del partido y dependiendo de lo que estén vendiendo, pues afuera se está captando y a veces detiene las inversiones de un país. Bien, eso es por la parte legislativa, también con la ley, sus juzgados, perdón, no los juzgados, en la justicia, de acuerdo también sobre las controversias que pueda llegar a haber, también implica si tú inviertes o no inviertes en un país. Bien, las restricciones, pues de alguna manera hay que evaluarlas dentro del punto de vista de lo que fabriques. Si estamos en un área farmacéutica, pues obviamente las limitaciones legales son bastantes. Si estamos en un área industrializada donde vendemos maquinaria pesada, pues a lo mejor no es tanto. Si vendemos productos de consumo, por ejemplo, vendemos cigarros, pues hay limitaciones. Hay muchos cigarros que por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que los venden y que los fabrican en Estados Unidos, no los pueden vender en Estados Unidos porque tienen altas toxinas, pero esos nos los mandan a México. Entonces tú métete un día un Sanborns y todos
todos los cigarros que vas a ver ahí en el aparador americanos como Edward King, etc., etc., pues vas a ver que tiene una leyenda en donde no se pueden vender en Estados Unidos. Entonces, son restricciones que hasta en los propios países de producción los tienen, pero hay otros países que los pueden consumir. Entonces, la ausencia y la debilidad de competidores, porque eso tiene que ver con competencia, tanto locales y también estás compitiendo con extranjeros del país, del destino donde está tu estrategia, puede propiciar o facilitar que la empresa y sus distribuidores crezcan o no. Porque estás entrando a competir un mercado nacional aparte del internacional que ya traes. Entonces, en este sentido, hay una ley de Roger, que así se le llama, que trataba de limitar una expansión excesiva en tu fórmula de éxito en Francia. Y esto implicaba determinar que hay empresas, hay países, que apoyan mucho al consumo nacional y obviamente hay una determinación muy medida de los productos de importación que va a haber. Y entonces, bueno, de alguna manera eso son leyes nacionales que ayudan a la conformación de la economía interna. Bien, ya entrando a la otra parte de la clase del día de hoy, vamos a ver cuáles son esas técnicas ya aterrizadas de expansión, porque estábamos hablando de estrategias internacionales. Ahora lo vamos a aterrizar a aquellas estrategias que conoces, que ya las viste, y ahora vamos a ver la forma de cómo materializamos esa estrategia a través de elementos muy fáciles. Cuando estamos hablando que queremos crecer, queremos expandirnos, queremos ganar, queremos tener participación, queremos aumentar ventas, queremos aumentar ganancias, una empresa dispone de muchas opciones cuando decide hacer esto. Obviamente en los mercados internacionales, estamos hablando de mercados internacionales. Y los retos que tiene es que tiene que tener una inversión para poderlo hacer, porque pues obviamente pues, hay que meterle dinero al tema, pues que es ganar dinero. Pero cuando hablamos de una inversión estamos hablando al mismo tiempo de un riesgo. Y entonces la academia o los estudios o las formas en que se ha desarrollado esto allá afuera, implica que como hay un riesgo, ha habido diferentes elementos para garantizar o para minimizar que no hay un riesgo total, o sea, hay una profesionalización ya en el proceso de implementar. Y para ello vamos a analizar diferentes opciones como puedes ver en el diagrama. Tenemos por un lado la cantidad de inversión que requieres y por otro lado tenemos el grado de propiedad y de control de lo que vas a hacer. Las 6 formas básicas a nivel de mercados internacionales para poder expandirte es la más básica, que es a través de exportaciones. Vamos a ver la característica de cada uno de ellos. Cuando tú hablas de exportar un producto, es vender en otro mercado, estamos hablando que hay un grado muy bajo de control y hay también un grado muy bajo de inversión, porque obviamente tú te dedicas exclusivamente nada más a trasladar, a transportar tus productos al otro país y allá ya el intermediario, el trader o con quien tengas el acuerdo, recibe el producto y ese ya se encarga de meterlo, trasladarlo, meterlo a los puntos de venta y comercializarlo. Y al final el intermediario es quien te compra el producto. O bien se lo puedes mandar directamente a las tiendas y ellos te lo pagan. Pero es un grado de control y propiedad, porque obviamente tú nada más envías, pero no eres propietario del punto de venta. Entonces el grado es bajo y tu inversión es baja. La otra, que también es baja, es una baja inversión y es un bajo control, es cuando otorgan licencias y franquicias. Y fíjate que esta parte es muy interesante porque las licencias y las franquicias tiene que ver con el otorgamiento de derechos, de patentes, de usos, de negocio o de una forma limitada. Es un contrato legal, o sea, finalmente estás haciendo acuerdos legales en donde vas a poder otorgar que puedan manejar la marca. Si yo hablara de licencias, estamos hablando, por ejemplo, me gusta hablar mucho en este caso de Disney. Si hablo de Walt Disney te permite usar sus personajes, te permite usar su logotipo, te permite usar sus nombres, y esos tú los puedes pegar hasta en una olla de cocina,
los puedes pegar hasta en una caja de colores. Yo me acuerdo que en mis tiempos había unos lápices de colores que se llamaban Blancanieves, ¿no? Que eran unos lápices de madera muy sencillos, de colores, pero finalmente pues había que pagar las regalías. No le vayan a hacer como el Pato Pascual, que tenía a Donald, y finalmente no pagaban regalías y los tuvieron que demandar. Hoy tú fíjate en el Pato de la Pascual, y es un pato como bizarro de Donald, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no pagaban la licencia, o se les venció la licencia, o no se las quisieron otorgar. Pero también la realidad es que una forma de expandirte es a través del marketing. Eso hace famoso al marketing. Y ustedes están estudiando mercadotecnia. Y al final, una buena marca, un buen logotipo, un buen nombre bien llevado, genera valor. Las marcas, como las acciones de la bolsa, generan un valor. No nada más la marca está ahí, sino cuando está bien posicionada, la gente la identifica y quiere comprar por la marca, genera un valor. Y los mercadólogos estamos obligados a que el valor de esas marcas suba como una acción. Si no podemos generar el valor de la marca para que suba, entonces la mercadotecnia que estamos haciendo es limitada. Entonces el valor, cuando va subiendo, tú un día vas a vender tu empresa y la vas a vender por lo que vale, y aparte la vas a vender por lo que vale tu marca, que son dos cosas diferentes. Entonces, las licencias se han convertido en el negocio de poderte yo brindar mi imagen, pero también hay ciertas restricciones, porque las licencias tú las puedes limitar a ciertos productos, o es libre y pueden estar en chocolates, en comida, puede estar en ropa, puede estar en un coche, puede estar en juguetes, y finalmente hay muchas personas que compran una licencia en Disney, mandan fabricar a China y venden en Latinoamérica y venden en diferentes productos, y tú dices, es un producto de licencia y original de Disney, pero es una licencia que te limita a cierto tiempo y que tú tienes que pagar una regalía o tienes que pagar un derecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la franquicia? Acuérdate que vimos una clase exclusivamente de franquicias como una estrategia de crecimiento y de desarrollo. Porque las franquicias implican, obviamente trae también su licencia de marca, trae también el uso, pero la franquicia ya es un negocio más completo, ya es un negocio más complejo, porque ya implica procesos administrativos, implica procesos de operación, implica procesos de producción, implica procesos de contratación, de capacitación del personal. Entonces ya la franquicia implica una tienda, ya implica un negocio completo, ya no nada más es un acuerdo, sino implica un negocio completito. Y ese negocio completito también te va a dar regalías, también te va a dar una ganancia, pero ya implica una posición geográfica. Es muy importante aclarar que si estamos hablando que son de inversiones bajas, estas dos ejemplos que estamos hablando de franquicias y licencias, es porque las empresas comparten el riesgo de poder entrar a otros mercados internacionales a través del otorgamiento y de la asociación con las empresas que adquieren las franquicias y las licencias. Entonces, es una manera de crecer fenomenal, porque yo voy a una feria o abro la licitación para licencias y me va a caer un cuate de Colombia, me va a caer un cuate de Ecuador, me va a caer un cuate de Estados Unidos, me va a caer un cuate de Italia, va a decir, oye, yo te la quiero comprar. Y entonces yo voy a crecer compartiendo el riesgo con ellos y con el dinero de ellos, porque yo no estoy invirtiendo un peso, sino lo que estoy invirtiendo es en el otorgamiento de mi marca. ¿Qué tengo que hacer? Pues nomás evaluar perfectamente bien a quién le estoy dando mi licencia, a quién le estoy dando mi franquicia, porque tiene que ser una persona que cumpla las características con la que yo quisiera hacer negocio o garantice que esa persona tiene una moral o tiene una solvencia económica o no va a quemar mi marca. O sea, es una persona seria. Pero es un modelo fenomenal porque el riesgo de la inversión es mínima. Pues es tu dinero y finalmente si fracasa, pues mientras no queme mi marca, yo no tengo problemas. Y entonces de ahí ya empieza a crecer algo ya más complejo. Ya empiezan las alianzas estratégicas. Y cuando estamos hablando de alianzas estratégicas, ya empieza a haber una inversión mayor,
Porque una cosa es que yo te otorgue mi licencia, yo te otorgue mi marca, y otra cosa es que ya me siente contigo a hacer un negocio juntos, en donde ya la inversión va a ser mayor, porque esta alianza puede implicar poner tiendas, ya puede implicar poner una planta, ya puede implicar poner un almacén, ya puede implicar poner una tienda especializada, un CEDIS. Entonces ya implica que tú y yo invertamos más, hay mayor riesgo, pero también hay más ganancia. Y entonces ya esto requiere que yo vaya incrementando mis controles y mi propiedad. Recuerda que de la franquicia, las licencias y las exportaciones, yo no tengo la propiedad dentro del país porque yo la vendí. Pero ya al hacer una alianza, al hacer algo legal que me implique estar contigo junto y estemos compartiendo el espacio en ese país, ya me implica un mayor grado de propiedades, de dueño, ya me implica un control, porque tengo que meterle controles, y ya me implica una inversión mayor. Y esto va a requerir forzosamente de una ganancia, ¿no? Pero también requiere de mayor profesionalización. Y pasamos al otro, que son empresas conjuntas. Primero fue una alianza, ¿no? Vamos a trabajar juntos, hay limitantes, pero legalmente cada quien es responsable de su empresa. Pero ya una empresa conjunta ya implica una fusión, ya implica una sociedad, ya implica que yo, siendo empresario extranjero, ya me haga de patrimonio local en ese país. Y esto obviamente implica pagar impuestos mayores, obviamente esto ya implica otro tipo de situaciones, pero eso ya implica también algo positivo. Ya hay una inversión extranjera aterrizada en una empresa nacional. Tienen que pagar impuestos, ¿no? Y pagan caros. Pero bueno, finalmente ya cuando tú decides trasladar inversión directa a otro país tuya, ya parte de tu patrimonio lo vas a poner en el otro país. Obviamente estamos hablando ya de una inversión altísima, ya hay una inversión de dinero altísima, que entonces vas a poner una planta, vas a fabricar ahí, te quieres quedar por mucho tiempo en ese país, te quieres quedar un buen rato ahí, y entonces esto ya implica ya una inversión mayor, ya implica obviamente una propiedad, y implica ya tener controles, porque ya vas a poner personal que empieza a cuidar tus intereses, empiezas a conocer el país, ya empiezas a ver qué otras opciones de negocio puede haber, porque ya es como quedarte en ese lugar. Es algo tan sencillo como si tú fueras trabajador, tienes el derecho al FOBISTE, y de repente te dicen, oiga, pues tiene usted derecho a comprar una casa. ¿Tiene usted un dinerito? Porque ya tiene usted el crédito suficiente para poder adquirir una casa. Yo te pregunto, ¿dónde la compras? Pues mira, pues está Tecámac, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, está Cuernavaca, está Tijuana, está Cancún, ¿no? Tenemos tanta lana y nos alcanza para Cancún. La pregunta es, si tú tuvieras que adquirir otra casa, ¿dónde la compras? Y las empresas tienen la misma, en algún punto tienen la misma duda. Pues la voy a comprar cerca de donde vivo, pues la voy a comprar en tal lugar, o dices, la voy a comprar hasta el otro lado del país. ¿Por qué? Pues tú tienes las circunstancias, tú tienes los elementos, tú tienes la información por la cual estás decidiendo eso. O sea, tú sabes tus intereses, tú tienes tu información, y tú dices, mira, la voy a comprar en Baja California, porque ahí la plusvalía de los terrenos de ahí ahorita están baratos, pero en 20 años van a crecer, y porque quiero tener una casa ahí, porque ahí va a ser una zona turística, porque va a crecer. Siempre buscamos invertir, siempre buscamos crecer. Entonces, tú tomas esa decisión, y cuando la tomas, pues a lo mejor tú, ¿qué le pasa a este güey? Pero la tomas. Y ya cuando te vas para allá, implica que a futuro ahí quieres estar. Nadie va a cobrar la renta allá, o nadie va a cobrar la renta de una casa que le queda hasta el otro lado del mundo. Entonces, depende mucho tu estrategia. Y aquí cuando tú haces esa empresa que le llamamos conjunta, es cuando ya vas a invertir, porque ya estás pensando a largo tiempo, porque tienes indicadores, porque tienes información que es relevante. Y por último, tiene que ver ya las subsidiarias propias. El último punto de esta estrategia tiene que ver con cuando ya eres una empresa que está subsidiando. Y la empresa que está subsidiando es una empresa que ya creció. O sea, primero haces la asociación de la empresa.
Y ya cuando tienes la asociación de la empresa o ya compraste tu casa en Tijuana, bueno, estaba en Baja California, ya me fui a Tijuana, la compraste en Tijuana, ahora ya la vas a hacer crecer a la casa, ¿sabes qué? Ya le vamos a meter más lana. Quiero decidimos que esa casa la vamos a querer para que yo llegue, porque en un futuro me voy a ir a vivir para allá. Entonces, ¿sabes qué? Le dices a tu esposa, cómprale una sala, le dices a tus hijos, vayan viendo escuelas, pero vamos a arreglar la casa. Y entonces empiezas a meterle la sala, el comedor, entonces le empiezas a meter dinero, vamos a arreglarla que quede bonita, ponle ya un teléfono, vamos a ponerle la tele, que tenga su internet, y entonces ya la casa, ya le empiezas a meter dinero y ya la vas a habitar. Si te quieres ver más empresarial, pues la vas a rentar y que tenga todos los servicios, que tenga el agua, que tenga la luz, porque la voy a rentar y la voy a rentar cara. Pasa lo mismo con la empresa, ya las subsidiarias, cuando hablamos de la palabra subsidiaria, es porque ya en ese país empezaste a abrir tiendas, empezaste a abrir sucursales y empezaste ya a invertir para crecer dentro de lo local. Obviamente estamos hablando que no sé si mi estrategia atrás viene estandarizado el proceso o viene adaptado a lo local, no lo sé todavía, pero ya en ese mercado ya decidiste meterle más dinero, porque vas a crecer, porque se adaptó completamente el mercado. Bien, con estos puntos vamos a llegar a la finalización de la clase y vamos a ir conceptualizando y vamos a ir concretando. Lo que vimos en el tema de la distribución internacional es, hay dos factores para poder crecer, que se adapte al mercado internacional y siempre mantener los costos. Hay una evaluación siempre de tu jefe o de los dueños de la empresa, en donde están evaluando tus estrategias para determinar si los recursos que te dieron estás cumpliendo con su administración y su capacidad de esos recursos, y eso te está llevando a los resultados esperados, y si no tienes que adaptarlo y cambiarlo. Y una estrategia de crecimiento es que si los productos, tu estrategia viene basada en estandarizaciones de procesos y centralizados, en donde dividimos en internacional y global, o bien tienen una tropicalización de tal grado que te pueda llevar a una multinacional o a una transnacional como equilibrio para poder ir estandarizando. La idea es estandarizar porque eso baja los costos. Hay una homologación que esa es la tendencia mundial de los compradores. Siempre hay que mantener precios bajos, precios accesibles con alta calidad o con la calidad suficiente que esperan los mercados. Y cuando empiezas ya tu proceso de estrategia y empiezas a expandirte, la inversión puede ser a través de exportaciones o licencias o franquicias, en donde los intermediarios en esa distribución juegan un papel fundamental, o vas a hacer tu inversión mayor, con mayor control, empiezas con una alianza, consolidas una empresa y la empiezas a hacer crecer a través de subsidiarias o a través de tiendas propias. Con este tema vamos a llegar al final de la clase del día de hoy. Te invito a que bajes tu tarea de ejercicio de la clase y resuelvas un caso práctico que te voy a enviar también de manera complementaria para tu examen final. Te agradezco mucho a nombre del Colegio de Empresarios, Aldo Sánchez, en la materia de estrategias de distribución. Nos vemos la próxima clase.